Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Conversando con. Mi nombre es Renato Sumaria, soy jefe de comunicación institucional de la Universidad Católica San Pablo y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Eusebio Quirós Pazoldán, historiador, gran arequipeño, notable investigador de nuestra región y de nuestro país y profesor emérito de nuestra Casa Superior de Estudios. Don Eusebio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias, don Renato. Le agradezco mucho la gentileza de haberme convocado para esta conversación. Bien, estamos aquí por dos razones. La primera es porque don Eusebio formó parte de todo este grupo de académicos y empresarios y arequipeños notables que contribuyeron en la formación de la Universidad Católica San Pablo, allá por la década de los 90, donde Eusebio va a entregar sus libros, los libros de su biblioteca, a la biblioteca de la Universidad Católica San Pablo. Y por ese último punto quisiera comenzar la entrevista. Don Eusebio, para un historiador, ¿qué significa su biblioteca? En el caso de los historiadores peruanos y los latinoamericanos en general, la biblioteca es una herramienta de trabajo, si usted me permite la comparación. Es un elemento básico de trabajo, fundamental. ¿Por qué? Porque las bibliotecas públicas no tienen el presupuesto de adquisición de libros, ni tienen espacios especializados en investigación, salvo la Biblioteca Nacional del Perú en Lima, salvo ella, que tiene un edificio nuevo, etcétera. No conozco pues que las bibliotecas locales, bien sean municipales, incluso las regionales, tengan todos los apoyos, el personal que necesitaría la investigación. Entonces, un historiador vive de su biblioteca. He tenido la suerte de ser profesor, por ejemplo, invitado alguna vez en Liverpool, y he visto la biblioteca personal de mi amigo, al que nunca olvidaré, John Fisher, eminente peruanista, y me doy cuenta que tenía un estante con unos 500 libros, y era mucho. Yo le decía, ¿y dónde está el resto de tu biblioteca? Yo pido, me dijo, a mi universidad, al Instituto Latinoamericano de la Universidad de Liverpool, yo pido lo que para investigar. Entonces, esa comparación me permite ser más explícito. Un historiador necesita su biblioteca porque ahí están sus materiales de trabajo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los libros más importantes que usted tiene en esta colección personal? Bueno, la importancia de esos libros puede ser percibida desde dos perspectivas. Uno, de tener libros valiosos, antiguos, lo cual implica tener una disponibilidad personal de ingresos que le permita adquirirlos. Como eso no hay, la segunda perspectiva se impone. Uno va adquiriendo los libros que puede en las librerías locales, nacionales o internacionales, y además uno va recibiendo siempre la generosidad de los autores. No hay que olvidar que parte de los libros que tiene un historiador en su biblioteca procede de la generosidad de quienes han escrito un libro y lo han donado, lo han entregado también a los amigos. Yo tengo, por ejemplo, la suerte, el honor de tener 2 libros dedicados por el presidente Bustamante Rivero. El elogio de Arequipa y 3 años de lucha por la democracia en el Perú, con la firma de don José Luis. Tengo también dedicado por su puño y letra La vida y la historia, el libro más importante
que ha dejado don Jorge Basadre Groman, mi respetado maestro, y os digo con mucha humildad, mi amigo. Me ayudó mucho, me apoyó, mantuvo conmigo una correspondencia muy especial. Me ayudó mucho a perfilar los aspectos más importantes de mi trabajo. Fue una gran ayuda. Tengo también El paraíso en la otra esquina, firmado por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Y he tenido el honor de pronunciar el elogio que la ciudad le hizo el día que llegó a Arequipa y había recibido el premio Nobel de Literatura. Tengo esas cositas. Tengo Político por vocación del doctor Javier de Belaúnde Ruiz de Mocucho, firmado. Tengo algunas cositas así, una que otra. Tengo cosas que me interesaban a mí. Tengo libros interesantes. Tengo la colección, por ejemplo, completa de breviarios del Fondo de Cultura Económica, que me son libros muy queridos, porque en ellos logré profundizar mi interés por la historia. Ahí tengo libros que nunca he dejado de releer, como la introducción a la historia del gran historiador francés Marc Bloch, cuyo original, salvado por las hijas de Bloch, quien fue fusilado por los nazis durante la ocupación alemana de Francia, y Bloch, director de la revista Anales. Tengo libros en los cuales yo estudié historia de Grecia, con el libro de Petri, que me enseñó a manejar ese libro el doctor Walter Garicochea Villar, eminente estudioso de la historia. Tengo el libro de los romanos de Barros. Tengo muchos libros ahí el libro de Gordon Childe sobre los orígenes de la civilización, que lo usamos siempre para hablar de la revolución neolítica y la revolución urbana, y de un pueblo donde comenzó la civilización que se llama Ur, en Caldea. Entonces, tengo un recuerdo vívido, y luego tengo la colección de los libros que publicaba la editorial universitaria de Buenos Aires, de Eudeva. Ahí tengo un libro que me conmueve releer cuando podía hacerlo. Apenas ayer, After Yesterday, de Thomas Lewis Allen, sobre la crisis del 29 en el mundo. Tengo libros muy interesantes que O sea, hay bastantes libros, y usted antes de la entrevista me comentaba que la intención de entregarlos a la biblioteca de la universidad es que los historiadores puedan leer lo mismo que usted leyó. Y eso es un fin bastante alto, digamos, bastante principista y bastante generoso también. Eso es, ¿cómo lo toma usted? ¿Por qué llegó a esa decisión? Don Renato, yo pertenezco a una generación que aprendió a leer en libros. Mi madre me enseñó a leer cuando yo tenía 5 o 6 años, cuando perdí la vista del ojo derecho. Ella, una mujer culta, una mujer muy inteligente, muy sabia, a la cual nunca he olvidado. Ella me enseñó a leer con un método que era lo que le dictaba su conocimiento del momento. Yo nací en 1940. Ella me enseñó a leer leyendo palabras completas. Entonces, el leer es una especie de vicio impune, como decía Basadre, un vicio impune o una actitud omnívora para la lectura que le permite a uno tener acceso a todo el material que se pueda
bueno, malo, de todo hay escrito. Yo de niño he leído la colección de Julio Verne completa, que provenía de la biblioteca de mi abuelo materno, don Prudencio Vidal Pazordán. La he leído completa. He leído la edición popular de Jorge el Hijo del Pueblo, hecha por el diario El Deber. Y entonces me doy cuenta que yo pertenezco a una generación que todavía lee libros. Y por lo tanto, cuando veo que los jóvenes que ahora estudian historia o ciencias sociales recurren al teléfono para informarse, me da un poco de temor. Yo creo que la lectura comprensiva es un modo mucho más complejo, más amplio, más completo de tener acceso al conocimiento. Entonces, mi acceso a mi profesión está basada en la lectura de libros. Y creo también que la gente joven debe tener lo mismo ahora, debe tener el mismo acceso que yo. Y por lo tanto, he vacilado mucho en saber si la gente seguirá consultando libros en las bibliotecas o seguirá usando todos los medios digitales. Aunque debo reconocer que los medios digitales proporcionan también acceso a grandes libros. Es el caso de la Fundación Bustamante de la Fuente, que ha digitalizado, por ejemplo, la historia general de Arequipa, de la cual con mucha modestia y mucha humildad soy coautor, junto con Máximo Neira Bendaño, con Alejandro Málaga Medina, mi inolvidable compañero de trabajo, con Juan Guillermo Carpio Muñoz, con Guillermo Galdos Rodríguez. Yo soy el último. La han digitalizado ya, entonces se puede tener acceso a ella. Sí, y es una manera de conservar también un patrimonio documental que es vital para entender a la ciudad, a la región y al país. Yo, para comentarle una experiencia personal, hace algunos años, cuando don Lucho Sardón Canepa era director del Archivo Arzobispal, me invitó a conocer el archivo y me mostró documentos que tenían una antigüedad de 400 años por lo menos. Y me decía, si alguien no se hubiera animado a conservar esto, hoy no lo tendríamos como un testimonio histórico y no serviría para los historiadores y para los investigadores. También sirve de eso, ¿no? El poner bajo resguardo de una biblioteca material personal sirve como resguardo de la historia también y de documentos importantes. Yo diría que esencialmente sirve de resguardo a dos cosas: al conocimiento del pasado y segundo, al acceso a las fuentes históricas primarias. Porque el historiador sabe que depende de fuentes primarias o secundarias, o sea, de primarias de documentos manuscritos a veces, como los que hay en el Archivo Arzobispal o el Archivo Regional, que funcionó muy bien bajo la dirección de Guillermo Galdos, de mi exalumno el señor Loaiza y de Elas Fuentes Rueda, en la calle Maitacapa 104 en Cuarto Centenario. Entonces ese archivo regional contiene protocolos muy antiguos desde la época fundacional de Arequipa. Entonces es fundamental que la gente joven tenga acceso a eso, no acceso a la repetición de que escuché o me dijeron, o dice en el Google, dice en el Facebook, dice todo. No, en lugar de eso hay que citar la fuente. He visto que ahora hay mucho empeño en establecer el origen de las fuentes de las tesis de algunas personas. Y algunas veces se encuentra la repetición de párrafos enteros de obras A en una tesis. Bueno, el método de citar las fuentes
es un método que es obligatorio para un historiador, Renato. Y por lo tanto yo aspiro a que los jóvenes tengan acceso a eso. Y como en la universidad, que los jóvenes tengan acceso, porque en la Universidad de San Pablo hay un centro de estudios peruanos y hay una maestría en historia, en la cual tuve el honor de ser profesor hasta en 3 oportunidades. Bueno, sí, es ciertamente el desarrollo de la historia como tal en la universidad ha cobrado mucha fuerza, como usted menciona, desde la creación del Centro de Estudios Peruanos y la maestría en Historia, lo que me da pie para llevarlo al escenario institucional del que también queríamos conversar en esta oportunidad. Y tiene que ver con la creación de la Universidad San Pablo, que cumple 25 años, bueno, estamos en plenos 25 años de vida institucional. Usted fue una figura que acompañó los inicios de la universidad, tanto en la etapa prefundacional como ya en el funcionamiento de los primeros años. ¿Qué recuerdos le vienen a la mente de esa época, don Eusebio? El principal es el esfuerzo del núcleo que organizó, que promovió la universidad. Y recuerdo vívidamente al doctor Aldo Giachetti Pastor, quien no está en este momento en Arequipa y quien fue un motor propulsor de la idea de la universidad y del grupo que la creó. También trabajó muy cercanamente a él quien es actualmente rector de la universidad, el doctor Alonso Quintanilla Pérez Huitz, a quien me satisface saludar con mucho respeto y mucho aprecio. Aldo lo convoca a la universidad. Aldo me convoca y he ayudado como pude. He ayudado a lo que pude y como pude, porque siempre tuve la convicción de que los maestros los profesores seríamos siempre gente modesta. Lo leí en un libro de Charles Wright sobre el arte de enseñar, donde decía que el profesor debe tener la conciencia de que siempre será pobre. Segundo, de que realiza una tarea socialmente muy importante, porque los padres nos confían a sus hijos. Y tercero, que solo recibiremos como premio la gratitud de nuestros alumnos. Nunca he olvidado eso. Y por lo tanto, entre actividades todavía vinculadas a mi universidad y la posibilidad de trasladarme de universidad, me hizo que colaborase en lo que podía con el grupo organizador. Siento muy importante el esfuerzo del grupo organizador, que se convirtió en grupo promotor. Ahí recibí también ayuda. Recibí ayuda y apoyo también. Ahí estaba también Germán Chávez. Estuve desde el comienzo. Estuve Stanley hicimos. Había un núcleo fundacional académico sólido, digamos, ¿no? Es muy vinculado a la región, pero también muy vinculado al pensamiento, a la necesidad de tener una universidad con una doctrina sólida. Y además unidos por un ideal religioso, unidos por ese ideal. Recuerdo que el primer grupo de profesores de la San Pablo nos reuníamos todos los miércoles a las 10 de la mañana a tomar un desayuno totalmente franciscano en el local de la antigua cervecería del sur, en la esquina de la calle Salaberry con el callejón de la calle Sucre. En el patio principal había una cafetería donde tomamos desayuno, y recuerdo la inolvidable presencia de la profesora Lizzy Cubo y de la profesora María Castillo Ureta. María, una gran profesora de matemáticas y un puntal en el trabajo, una mujer de convicciones muy sólidas. Don Eusebio, para poder cerrar, y una pregunta tal vez un tanto difícil, pero
Y se la hago sabiendo además que un historiador no habla del futuro, sino más bien del pasado. Pero, ¿qué cree usted que en 100 años más se dirá de la Universidad Católica San Pablo? 100 años es un plazo muy... O en un tiempo... No es un plazo, no es un plazo, pero es un periodo muy extenso. Yo creo que la universidad debiera marchar a identificarse cada vez más con su propósito. Su propósito es formar personas, no tener solamente, no creo que este sea el caso de ahora, pero no solamente técnicos, ni solamente personas versadas en medios audiovisuales o en medios tecnológicos para la enseñanza, sino a personas. Me parece muy importante y creo que lo están haciendo de un modo u otro. Tengo la convicción de que hay un buen sistema de becas y veo que se está dando aliento nuevamente a todo lo que es humanidades. Yo tuve la suerte de ir a enseñar en San Pablo cursos de historia universal, que me gustaba mucho enseñar porque eso también había enseñado en la UNSA. El curso de historia de la cultura universal. Y creo que esto se está logrando. Veo que también hay interés en la teología. Veo que la Facultad de Derecho está desarrollándose magníficamente bien. Tengo el mejor deseo de éxito para la universidad en la medida que se mantenga fiel a su contenido, fiel a su propósito, que continúe formando gente, que continúe publicando. La señora Patricia Calvi trabaja en un excelente fondo de publicaciones de la Universidad San Pablo. Y por lo tanto, esto debe continuar. El trabajo y el Centro de las Artes nunca lo olvido porque tengo la ilusión de que todo eso, ese compromiso de la universidad con Arequipa continúe. Sí, ese es un compromiso que la universidad expresa regularmente y que también lleva el sello identitario de la universidad buscando el bien integral de la sociedad, del bien común. Don Eusebio, gracias por recibirnos en su casa. Ha sido un gusto venir, visitarlo, verlo bien y compartir con usted este diálogo. A usted, gracias porque ha soportado usted mi charla. Nos despedimos. Muchas gracias, Listo. muchas gracias. Gracias a don Eusebio Quirós. Con nosotros será hasta un siguiente Conversando con. Nos vemos.